El teorema de Arrow. Para entender un poco este teorema, es importante basarnos en el contexto bajo el cual fue creado. Este teorema fue dado a conocer por el Premio Nobel de Economía Kenneth Joseph Arrow, quien por primera vez lo expresa en su tesis doctoral Social Choice and Individual Values. Como era un gran economista, este teorema parte de la idea en que la sociedad como tal necesita acordar un orden de preferencia entre opciones de adquisición o situaciones sociales en general. Estas preferencias en el campo de la microeconomía se conocen como el orden en que un individuo ordena y prioriza un conjunto de alternativas según su utilidad, buscando encontrar la elección más óptima para sí mismo. Entonces, el teorema de Arrow o teorema de la imposibilidad de Arrow establece inicialmente que cada persona tiene un orden de preferencia personal y no importa cuál sea el mecanismo de elección social, es imposible encontrar la manera de que haya una elección justa y que absolutamente nadie sienta un descontento con la elección final. Expliquemos esto con un ejemplo. Suponga que usted se dirige con 3 de sus amigos al supermercado a comprar helados para una fiesta y se debaten en 3 opciones: naranja, sandía y kiwi. Entonces, el amigo número 1 elige el de sandía como prioridad, o en todo caso de segunda opción, el de kiwi, pero de último el de naranja. El amigo número 2 elige el de kiwi sobre las otras opciones, y como segunda opción el de naranja, pero para nada quiere el de sandía. Y el número 3 elige el de naranja como su preferido, seguido por el de sandía, y de última opción el de kiwi. Si observamos las primeras opciones, definitivamente tenemos un empate y ninguno de tus amigos quiere modificar el orden de preferencia. Entonces entraremos en un círculo vicioso, donde no se logró elegir cuál helado es el mejor para el bien común. De modo que para tener una elección, o alguno de los involucrados cambia su preferencia o se realiza al azar. Entonces, lo que necesitamos realmente es una forma de extrapolar las diferencias colectivas en una forma que no hiera ni incomode a alguien. ¿Será esto posible? Arrow nos demuestra que esto es imposible. Vamos a observar una breve demostración. Para demostrar este teorema, Kenneth Arrow plantea los siguientes axiomas. 1. El de unanimidad. Si todos los individuos prefieren a sobre B, entonces el grupo en sí prefiere a sobre B. La monotonía. Si el grupo prefiere a sobre B, pero un individuo cambia su voto, ya sea A, B, C, D o cualquier opción, la preferencia de grupo puede responder promoviendo esa misma opción o sin cambiar su preferencia de A sobre B, pero nunca se degradará la preferencia del individuo que cambió de opción. La independencia de alternativas irrelevantes. Si el grupo prefiere A sobre B y hay cambios en los que no se involucran A y B, el grupo sigue prefiriendo A sobre B. Arrow lo que muestra es que no hay un sistema razonable que cumpla con estas 3 condiciones, a menos de que se esté hablando de una dictadura. Para demostrar esto, tendremos varios pasos. Lo primero es identificar a los votantes. Luego, a uno de ellos como decisivo, en el sentido de que su ordenación de preferencias determinará la ordenación de preferencias sociales. Y como último, se concluirá que el resto de factores solo se puede concluir de forma simultánea en la medida en que exista un dictador. De manera sencilla, analizaremos las votaciones de 4 personas sobre 3 candidatos A, B y C. Cada votante ordena la preferencia de sus candidatos de la manera que se muestra en pantalla. Se puede observar que la alternativa B se sitúa en la primera opción para los 2 primeros. También se sitúa en la última opción para los 2 últimos, de modo que A siempre le gana a B. Y para otros, B siempre le ganará a C. Si utilizamos el factor de independencia de alternativas, supongamos que el votante 2 cambiará su orden de prioridades de C y A. Entonces, sigue manteniendo su preferencia por B, pero esto a nivel grupal hace que por unanimidad C sea mejor que A,
lo cual contradice la propiedad transitiva que podríamos deducir de los votos anteriores, donde A era preferible sobre B y B era preferible sobre C, pero no es cierto que A va a ser preferido sobre C. De modo que creamos un tipo de dictadura en la que no importan los votos, C siempre le ganará a A. Pero existe un votante decisivo, en el sentido de que un cambio en su ordenación de preferencias da lugar a que la alternativa B pase a ser de la menos preferida a la más preferida, o al contrario. Dado que ese hecho depende de cómo se valore la alternativa B, según el votante decisivo. Supongamos en este caso que el votante decisivo es el votante 2 y cambia su preferencia de C a A. Y por monotonía, el votante 1 también prioriza A sobre C. Entonces, A sería la opción menos odiada por todos. Y por ende, aunque no fue la primera elección de nadie, A se convierte en la más aceptada y los votantes pueden seguir con un sentimiento de descontento. De manera que el votante decisivo, sea quien sea, va a llegar a dictar la manera en la que se comportarán las votaciones y hasta cierto punto a cómo terminarán ellas. Ahora, la única forma en la que podemos obtener unanimidad e independencia de alternativas irrelevantes es en la construcción de una dictadura, de modo que no importa el sistema de votación elegida, siempre se van a contradecir uno de los axiomas propuestos por Kenneth Arrow. Al final, esto nos puede llevar a una conclusión, de que no existe el bien común y la democracia está condenada a desilusionar a sus miembros. Sin embargo, desde una perspectiva más profunda, permite obtener otras conclusiones. Por ejemplo, esta teoría busca la alineación de las perspectivas con lo que efectivamente es posible, y así se protege el populismo. Por tanto, no existen salvadores ni salvados de la voluntad popular. Además, la democracia representativa surge como una opción razonable, frente a la imposibilidad de que nos pongamos de acuerdo en cada una de las decisiones que una sociedad debe tomar. Por lo tanto, concluimos que, efectivamente, es imposible lograr utilizar un sistema de elección que nos deje a todos contentos.